Bueno, muy bienvenidos todos los que se están añadiendo a este servicio de adoración. Si se han dado cuenta, estamos en la casa del Señor. Esto es un anhelo que todos tenemos de poder estar reuniéndonos en la casa del Señor. Específicamente estamos en el tercer piso. Así que qué bueno es poder estar ya acercándonos, aproximándonos a lo que significará un día estar todos juntos reunidos para honrar al Señor en su casa. Como lo hemos venido diciendo hace un par de meses, estamos anhelando ser como una iglesia que conforme a los mandatos que el Señor Jesús nos estableció, el gran mandamiento y la gran comisión, en donde estamos extrayendo amar a Dios, amar a nuestro prójimo, proclamar, enseñar, crecer y también tener fortaleza en la unidad. Eso es las premisas que el Señor nos entregó, y en base a la gran comisión y el gran mandamiento, nosotros queremos ser una iglesia que ama, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado conversando los meses anteriores. Una iglesia que acepta, que acoge. Y hoy hablaremos de una iglesia que acompaña. Muy bien, una iglesia que acompaña. Entonces, por favor, acompáñenme a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 46 al 47, que es un texto base para poder conocer la vida, la vivencia de los primeros hermanos cristianos que estaban también aplicando esto que estamos hoy día nosotros también aplicando en nuestras vidas. Vamos, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 2, versos del 46 al 47, y vemos la vida de los primeros creyentes. Y dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios bendiga su palabra. Y es el anhelo que también tenemos como iglesia. No podemos descuidar este mandato que el Señor le entregó a su iglesia, y la iglesia, los primeros cristianos lo hicieron, y dejan testimonio en esto para que nosotros también lo sigamos aplicando y lo podamos replicar en nuestra vida. Ahora, para hablar de una iglesia que acompaña, es hacerse esta pregunta. ¿Sabes qué es lo que durará por siempre? ¿Sabías qué es lo que va a durar? ¿Qué durará por siempre? El amor. Es por eso que Dios nos manda hacer del amor una prioridad, porque es eterno. El amor es eterno, como lo dice 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, verso 13, cuando él dice, y ahora permanece, ¿qué cosa? Estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente, el que va a perdurar, el que nunca se va a acabar de todas estas virtudes, es el amor. El amor es un legado, y el impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es el trato que tuviste con las personas con quienes te hiciste acompañar. No fueron tus riquezas, no fueron tus logros. Sabes tú que como pastores hemos acompañado a muchas personas en los últimos momentos cuando están al borde de la eternidad, y nunca las hemos escuchado decir, por favor, tráiganme los diplomas. Quiero ver los diplomas. Esos diplomas que me gané, esos que están en mi oficina, esos que están pegados en el muro, esos que están en el pasillo. Por favor, tráiganme los diplomas. Me gustaría verlos una vez más. Muéstrenme mis premios. Muéstrenme mis medallas. Tráiganme el reloj de oro que me gané. Nunca eso lo hemos visto. Nunca. Cuando nuestra vida sobre esta tierra está llegando a su fin, no nos rodeamos de objetos. Queremos estar rodeados de personas, de seres queridos, y con quienes nos hemos relacionado, con quienes hemos compartido, con quienes nos hemos acompañado. Llegados los últimos momentos que nos queda en esta vida, nos damos cuenta que la vida consiste de relaciones. Así que la sabiduría en la vida consiste en aprender esta verdad lo antes posible. No esperes estar en el lecho de la muerte para reconocer que esto era lo más importante que tenías que hacer. Por lo tanto, la iglesia no solo te ayuda a centrarte en Dios,
también te ayuda a conectarte con otros creyentes para compartir la vida. Por eso debo decir, en primer lugar, una iglesia que acompaña incluye integrarnos, ¿sabes?, a la fuerza de su reunión. Mira lo que dice la experiencia de los primeros cristianos. En el libro de Hechos, estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 12 y 13, que estará ratificando lo que estamos diciendo. Que una iglesia que acompaña incluye integrarnos a la fuerza de su reunión. Eso es. Veamos lo que dice el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. ¿Quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El verso 13. Este es uno de los pasajes en donde se nos habla del origen de la iglesia. La recién nacida comunidad de fe que adoraba a Jesucristo tuvo un inicio extraordinario en cuanto a crecimiento fraternal. Los nuevos cristianos se integraban en una forma dinámica y sin discriminación. La pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos después de la ascensión del Señor? Es lo que está relatando Lucas. Se mantuvieron, dice el verso 2 y 13, se mantuvieron juntos, se mantuvieron unidos, se mantuvieron de acuerdo a lo que el Señor les había pedido que hicieran, se acompañaron. Nadie se retiró a su casa, nadie regresó a sus antiguos oficios. El único ausente fue Judas, el traidor. Tenían la gran necesidad de permanecer juntos. Además, el Señor, recordemos esto, les había prometido una bendición especial si ellos se mantenían juntos conforme a lo que el Señor le había dicho. Así que la iglesia nace y se mantiene en la fortaleza de la compañía, de la reunión de quienes la forman. El día de hoy, los afanes del mundo, las responsabilidades sociales, la economía, las crisis y la pandemia nos impiden reunirnos todos los días como nuestros primeros hermanos. Y desgraciadamente algunos optan incluso por no reunirse. Hay incluso algunas personas que creen que reunirse no es necesario. Usan algunas ideas aparentemente muy piadosas diciendo, la religión se lleva en el corazón, dicen. Yo no necesito ir al templo para estar bien con Dios. ¿Has escuchado eso? Yo no voy a la iglesia, pero estoy bien con Dios. ¿Han escuchado esas frases? Los primeros cristianos se mantuvieron unidos, se mantuvieron juntos y su reunión fue su fuerza. Reunirnos es no solo importante, sino es vital. Así lo dijo Jesús, permanezcan unidos, manténganse unidos, porque separados de mí, manténganse unidos, separados de mí, no sé qué cosa van a hacer. No es sabio despreciar el valor de la reunión de los cristianos. Miremos el ejemplo por ejemplo, de uno de los apóstoles, Tomás, uno de los apóstoles que brillaba por su ausencia. No estuvo cuando el Señor Jesucristo se apareció a algunos apóstoles y no creyó en su resurrección. Las cosas hubieran sido, imagínense, diferentes si él no hubiera faltado a aquella reunión. ¿Se imaginan si alguno de los 11 apóstoles no hubiera estado en la reunión cuando sucedió el milagro de la presencia especial del Espíritu Santo? Se hubieran perdido una gran bendición. Quiero decirte esto, cuando la iglesia se siente en compañía de los demás, Dios habla. Y es una lástima que algunas personas se pierdan dicha bendición. Por eso algunos no entienden los planes de Dios para su pueblo porque no están presentes cuando Dios habla a su pueblo. Ciertamente vivimos en un mundo lleno de necesidades y actividades. Ciertamente necesitamos tiempo para nuestras familias. Ciertamente necesitamos diversión, por supuesto, y tiempo para nosotros mismos. Pero también todos necesitamos la compañía y comunión con el Señor y también con su pueblo. Aquellos que no implantan, y escúchame bien esto, en su familia el valor de la reunión cristiana, lo lamentan cuando sus hijos, adolescentes ya o jóvenes, comienzan a alejarse de Dios.
Nuestra fuerza está en la compañía del pueblo de Dios, unos con otros. No descuidemos esto que el Señor nos está pidiendo. Así que acompañémonos a hacer de nuestras reuniones la fuerza que nos mantiene unidos. Llámese a través de todas las plataformas que estamos implementando. Fíjense que ya llevamos más de 1 año y medio distanciados por la pandemia, pero estamos unidos en el Espíritu, en su palabra y también en las plataformas que hemos usado y que hemos querido aplicar para poder estar compartiendo juntos y no dejar de reunirnos a través de WhatsApp, a través de las reuniones Zoom, a través de videollamadas y todos los medios que ha habido los hemos estado usando para no estar separados. Así que en segundo lugar, una iglesia que acompaña incluye, ¿sabes qué? El recurso prioritario de la oración. Eso es, incluye el recurso prioritario de lo que es la oración. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 14. Mira lo que está diciendo. El verso 14, todos los que estaban ahí reunidos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también estaban ahí sus hermanos. Y mira, es bastante claro que estaban ahí las familias que formaban la comunidad cristiana a punto de convertirse en la iglesia que el Señor había iniciado. La pregunta que viene al caso: ¿qué hacían todos ahí juntos mientras estaban reunidos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando cartas, por supuesto? No, por supuesto que no. Ellos estaban orando. No estaban bien seguros de lo que pasaría con ellos, con el movimiento que habían iniciado con el Señor. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban buscando el rostro de Dios. Sabían que de eso dependía su presente y sus proyecciones futuras. Seguramente tenían muchos de ellos, dudas. Habían temores, por supuesto, y muchas preguntas. ¿Pero qué hacían? Oraban. ¿Qué nos dice esto? Esto es prioritario para el cristiano. Esto es prioritario con la comunidad cristiana. Siempre la comunidad cristiana ha contado con este recurso. Muchos cristianos prefieren las reuniones de convivencia. Por supuesto, nos gusta eso. Otros, las reuniones de estudios. La mayoría preferimos los cultos masivos en donde podemos pasar desapercibidos. Pero las reuniones de oración de la iglesia es de suma importancia. Ahora bien, no se trata de rezos o tiempos formales para decir largas y elocuentes frases respectivas o palabras rimbombantes, sino de la comunión íntima del creyente con su Señor y junto a sus hermanos, apoyándonos, manteniendo el fuego activo y dinámico de la comunión, de la relación con Dios a través de la oración. Cuando la iglesia no sabe qué hacer, ora. Cuando sabe exactamente la iglesia lo que debe hacer, ora. Y cuando tiene más tiempo, ora más. Te voy a decir esto. Cuando un hombre trabaja el hombre. Mas cuando un hombre ora, trabaja Dios. Y de eso dependemos. De eso se trata. La iglesia, el cristiano teniendo un recurso tan poderoso que la mayoría no lo ocupa o no lo sabe usar. La oración es nuestro recurso prioritario. Así que promueve el acompañamiento de la oración con otros y anúncialo, que es lo que tenemos que hoy con mayor urgencia seguir haciendo cuando necesitamos estar dirigidos por nuestro Señor. Por otro lado, en tercer lugar, una iglesia que acompaña incluye su dinámica de restauración. Miremos lo que dice el verso 15. Su dinámica de restauración. El verso 15, mira lo que está diciendo el episodio. En este relato de Lucas dice: en aquellos días, Pedro, uno de sus apóstoles, se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos con ellos, como 120 en número, y dijo, el verso 15, y dijo. El número 12 y sus múltiples siempre fueron significativos en la simbología judía. Representa la condición del pueblo o comunidad. Esta es la razón tal vez en la que Lucas nos está dando estos datos tal vez estadísticos, para hacernos saber que la congregación de cristianos en ese momento se reunía perfectamente y tenía las condiciones para ser considerada un pueblo,
una nación, un reino, una comunidad organizada. Ahora bien, en medio de ella, de esa reunión, se levanta el apóstol Pedro y dirige al grupo a tomar una decisión. Y eso está muy bien, pero momento. Fíjate bien en esta escena. Momento. Se trata de Pedro. ¿No te llama la atención eso? Se trata de Pedro. Es Pedro. ¿Estás seguro? ¿Están seguros que es Pedro? Bueno, Lucas no se equivoca. Está diciendo que es Pedro. ¿No es el que negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces? Fíjense lo que está pasando. Cuánta gracia derramada sobre esa persona. Ese hombre llamado Pedro, hace unos días estaba diciendo que de Jesús no le conozco. Y ahora, mira, lo vemos liderando a la naciente congregación. Esto solo se explica en el contexto de la restauración. Pedro no había sido confinado a la inactividad, más bien había sido perdonado. Eso es lindo. Ahora bien, ¿cómo supieron los demás lo que él había hecho? ¿Quién se lo había dicho a Lucas y a los demás apóstoles lo que había sucedido entre Jesús y Pedro? Seguramente él mismo les confesó. Les había contado lo que había hecho delante del Señor, lo que había sido su experiencia. Y todos lo habían comprendido, todos. Por los evangelios sabemos que el Señor lo había perdonado. Sabemos que Jesús le preguntó ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Podríamos hacernos la pregunta a todos. Luis, José, Juan, ¿me amas? 3 veces. ¿Para qué? Para restaurarles. Las mismas 3 veces que le había Pedro negado. Ahora, la restauración ahora es de la iglesia. Nadie dijo, ¡Ey, cuidado! ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre que estuvo negando al Señor ahí, enfrente, y más encima lo reconoce? ¿Qué hace ahí al frente, ahí parado, dándonos instrucciones? Nadie dijo eso. Enseguida, él seguía siendo uno de los líderes, los pastores de aquel grupo. Estaba él restaurado. Esta es la dinámica de la iglesia. Si hay una entidad en este mundo que cree en las personas, esta es la iglesia. Si hay un grupo que da nuevas oportunidades a los hombres y a las mujeres que fallan, este es el pueblo de Dios. Si hay un lugar en donde se puede comenzar de nuevo, este es el reino de Cristo. Nuestra dinámica es la restauración. Así que mantengámonos acompañados con este sentir siempre, restaurándonos. También quiero decirte algo. Una iglesia que acompaña y que nos estamos proyectando en esto, amando, aceptando, acogiendo y acompañando, incluye la influencia, ¿sabes qué? Sin lugar a dudas, de la palabra de Dios. Ve lo que dice el verso 16 del capítulo 1 de Hechos. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fijémonos en este detalle. Se ha dicho de nosotros que somos el pueblo del libro, y eso es verdad. La búsqueda de la verdad de Dios y la pasión por la dirección divina en la Biblia es algo que está en nuestros genes de la iglesia y de cada creyente que la conforma. Ciertamente estaban ahí los apóstoles confundidos en ese momento. Ciertamente ya no estaba el Señor con ellos para preguntarle y ayudarle a aclarar la situación que estaban viviendo. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscaron dirección en la palabra de Dios. Independientemente de lo acertado de la decisión que estaban tomando, elegir al sucesor de Judas, consideraron en primer lugar
la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Pedro cita las Escrituras, porque si tú vas a hacer algo y vas a pensar y proyectar y decidir algo, siempre tiene que estar sostenido y basado en las Escrituras, en lo que Dios te dice. Y lo que Pedro está diciendo ahora está escrito y está él ejemplificando de que todo lo que están decidiendo hacer está sostenido en la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios, porque ahí está la sabiduría para tomar decisiones sabias. Es importante reconocer que no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy día, con la instrumentación de capítulos y versículos. Sin embargo, es claro que habían investigado en la palabra para interpretar lo que estaba sucediendo entre ellos en esos momentos tan cruciales. Aún no son iglesia, pero ya estaban caminando en pos de la verdad de Dios. Esto es la iglesia de Cristo, una comunidad basada en la Biblia más que en la tradición, un pueblo fundado en los principios y valores de las Escrituras más que en las modas o experiencias personales, un organismo que vive en pos del testimonio escrito en la Biblia y no en pos de ideas imperfectas de los hombres. Nuestras directrices está sostenida en la palabra de Dios. Así que mantengámonos en esta regla de fe que sostiene y sustenta nuestra fe, la Biblia. Mantengámonos acompañados por la palabra de Dios. ¿Bien? Y por último, quiero decirle que una iglesia que acompaña incluye su estrategia de inclusión. Mira lo que dice el verso 18 al 26. 18 al 26. Sigue relatando Pedro, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos personas. Uno se llama José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro se llamaba Matías. Y orando ellos, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que se tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Eso es. Esto de acompañar incluye una estrategia importante, la inclusión. ¿Y por qué digo eso? Porque esta comunidad de los primeros creyentes, que estaba pronto por convertirse en la iglesia del Señor y que trastornaría al mundo por completo, tenía la tendencia y dinámica de la inclusión. Si alguien se suicidaba, hay que poner a otro en su lugar. El trabajo del apóstol quedó muy bien definido, ser testigo de la resurrección del Señor. Por eso tenía que ser testigo ocular de la encarnación, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La inclusión está en el ADN de la iglesia. Todavía no nace tal como lo planeó el Señor y ya está integrando a nuevas personas a la dinámica del trabajo comunitario. Si hemos de seguir adelante como iglesia, si hemos de alcanzar las metas para lo que el Señor nos llamó, si hemos de vencer todo obstáculo, si tenemos que impactar a la comunidad, si hemos de lograrlo de esta manera, lo haremos integrando e incluyendo a nuevas personas al trabajo que se está requiriendo hacer en bien del progreso y también la extensión del reino de Dios. Una congregación que mantiene cerradas sus filas y no da opción a la renovación está destinada a no crecer. Una comunidad en donde los vínculos familiares crean codos y de poder y élite de ministerios exclusivos es cualquier cosa, menos la iglesia que diseñó el Señor. En la iglesia, cada persona que es traída por el Espíritu Santo, que Él añade a la iglesia,
tiene un espacio para ejercer un ministerio. Y te recuerdo, clase 301, descubre tu ministerio, intégrate a servir al Señor. Si vamos a crecer, necesitamos incluir a todos los que ya están aquí. Nuestra estrategia es esa, la inclusión. El llamado es, mantengámonos acompañados y deja que otros se integren. La iglesia no solo te ayuda a centrarte en Dios, también te ayuda a conectarte con otros creyentes. Dios no te puso aquí para vivir una vida aislada. Mientras estás aquí en la tierra, Dios quiere que aprendas a amar a otras personas y Él quiere que practiques ese amor hacia otros integrantes de la familia de fe. La Biblia dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Hay una conexión y un acompañamiento una vez que te conviertes en un hijo de Dios. Te conviertes en un hermano, y nos acompañamos. De esto se trata. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo y unos con otros. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Bien, tu vida espiritual no significa nada si estás desconectado de la familia de Dios. Por ejemplo, si me corto mi dedo, no solo va a dejar de crecer, tampoco va a vivir. Tienes que estar conectado con el cuerpo. De la misma manera, nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo si queremos crecer espiritualmente y cumplir el propósito para nuestras vidas. De eso se trata. De eso se trata. Así que el desafío es grande. En un estudio que se hizo, se descubrió que si te aíslas de otros, no desarrollas amistades cercanas como el grupo pequeño que tenemos, vas a estar, ¿sabes qué? 3 veces más propenso a morir joven. Estás 4 veces más propenso a sufrir desgaste emocional. Estás 5 veces más propenso a estar clínicamente deprimido. Y estás 10 veces más propenso a ser hospitalizado de un desorden mental o emocional. Así que, por tu propia salud mental, reúnete, agrúpate, acompáñate con otros hermanos. Sé parte de la familia de Dios. Nosotros queremos y deseamos eso, acompañarte y ser una iglesia que acompaña, así como ama, acoge y acompaña. Es el desafío para poder seguir sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta linda oportunidad. Iniciamos, Señor, este mes de esta manera, desafiándonos a aplicar lo que tu palabra nos está enseñando. Que de verdad, Padre, seamos una iglesia que no solamente esté amando, no solamente esté acogiendo, sí, sino también acompañando, que es lo que tú quieres que mantengamos por siempre. Señor, te honramos por eso y te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.